Hermanos, buenos días. Buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor una vez más. Y qué gozo es estar aquí con ustedes. Y la verdad es que pensando en lo que vamos a poder tener hoy al final del servicio, yo sé que cada uno de nosotros, por las diferentes responsabilidades que tenemos a diario, cada semana, ojalá poder nosotros hacer más, ¿verdad?, tiempo de comunión, actividad donde podamos conectarnos los unos a los otros. Y yo sé que es difícil, ¿verdad?, porque de lunes a viernes estamos bien ocupados y entonces el sábado uno quiere, como decía el hermano Noel, wow, dormir por lo menos una hora más, ¿verdad? A veces yo le pongo otra hora ahí encima y duermo 2. No le pregunto a mi esposa, pero la verdad que es bueno tener este tiempo y la idea es que hoy, último domingo de cada mes, la idea es poder hacer algo así como esto, el último domingo de cada mes, donde podamos los últimos 15, 20 minutos del tiempo aquí en la iglesia, poder simplemente conectarnos los unos a los otros y compartir. Así que qué bueno es estar aquí en la casa del Señor. Oremos también, se me olvidó mencionar, por el hermano Eddie, que no está aquí con nosotros, tiene unas responsabilidades de trabajo. Me escribió temprano, wow hermano, lamento, pero no estar allá con ustedes, pero oren por él para que el Señor les dé sabiduría. Bien, Segunda de Pedro capítulo 1, vamos allá, Segunda de Pedro capítulo 1 y vamos a los versículos del 5 al 8, vamos a los versículos del 5 al 8. Recuerdo que la semana pasada, el domingo, le comenté a mi hermano Eddie, mira mi hermano, estamos avanzando y voy a poder predicar de los versículos del 5 al 8, y cuando estuve estudiando me di cuenta que no va a ser así, porque queremos ser fieles a la palabra de Dios, ¿verdad? Y no queremos simplemente correr por los versículos, sino que queremos no solamente leerlos y detenernos, y no solamente explicarlos, pero queremos también aplicarlos a nuestras vidas. Y queremos no solamente ser fieles al texto y a la palabra de Dios, pero también queremos ver cómo podemos también utilizarlo de una forma práctica, ¿verdad?, a nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Así que vamos de inmediato, Segunda de Pedro, vamos al versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias y te pedimos que en esta mañana, Señor, tú utilices tu palabra para hablarnos a nosotros. Que seas tú quien hable, Señor. Que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hemos dicho que nuestro versículo lema principal, ¿verdad?, que mencionamos cada domingo en este estudio, hablando de aferrados a la palabra de Dios en tiempos difíciles, hemos dicho que el versículo 19, que dice, tenemos también la palabra profética más segura, donde cada día nosotros podemos contar en nuestras vidas que tenemos la palabra de Dios, la palabra más segura que podemos tener. Donde aquí en la palabra de Dios, Dios nos provee de todas las respuestas para todas nuestras preguntas y ansiedades y dificultades en la vida. Y por eso es que es bueno venir cada domingo y, como decía el hermano Noel, ¿verdad?, recargar nuestra batería espiritual para seguir adelante sirviendo y confiando y haciendo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, el pasado domingo estuvimos hablando de esa fe preciosa que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo y vimos los versículos 3
y 4, ¿verdad? Y donde hablamos que Dios en su misericordia nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder. En otras palabras, el apóstol Pedro nos recordó a nosotros la semana pasada que nosotros tenemos todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios y una vida de adoración a Dios. Y podemos afirmar, no solamente por lo que dijimos la semana pasada, sino por lo que aquí nos dice la palabra de Dios, y es que no solamente tenemos todas las cosas que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios y una vida de adoración a Dios, sino que también Dios en su misericordia nos ha provisto de herramientas para nosotros seguir adelante en lo que Dios tiene para nosotros. Recuerde que el final del versículo 4 termina donde Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y dice que nosotros, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, donde nosotros estuvimos hablando del peligro del mundo y las tentaciones que el mundo nos ofrece, donde concluimos que Dios quiere que nosotros seamos luminares en este mundo, que seamos luz en este mundo. Donde dice el mismo versículo 4, dice, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, donde Dios en su misericordia y en su gracia nos ha dado la oportunidad a nosotros de nosotros representar a Dios como hijos de Él, como hijas de Él en este mundo. En un mundo malvado, en un mundo peligroso, en un mundo corrupto, donde nosotros como cristianos debemos ser luminares en este mundo. Ahora bien, continuamos entonces con el versículo 5, porque dice ahora, vosotros también, luego de Pedro recordarnos a nosotros de esa fe preciosa que nosotros hemos obtenido a través de Cristo Jesús, donde Dios a través de esa fe preciosa nos ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para servirle a Él, para agradarle a Él, para adorarle a Él, para vivir una vida que le glorifique a Él, que impacte a otros. Dice aquí el versículo 5, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia. Entonces, ¿qué quiere el apóstol Pedro? ¿Qué quiere Dios, mejor dicho, a través del apóstol Pedro? Que nosotros ahora pongamos toda diligencia espiritual. En el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Ahora bien, ¿qué acciones tenemos nosotros que tomar para crecer en Cristo? Mira la primera palabra ahí dice, poniendo, vosotros también poniendo toda diligencia. En otras palabras, esa palabra ahí, poniendo, tiene la idea de traer algo, de traer una cosa, de traer varias cosas, con la idea de nosotros tenerla ahí a nuestro lado. Dice, Dios nos ha salvado, estamos en el proceso como hijos de Él de santificación. Dios nos ha provisto a nosotros de todo lo que necesitamos para agradarle y adorarle a Él. Y dice ahí, poniendo toda diligencia, en otras palabras, la palabra diligencia significa aquí que nosotros debemos esforzarnos, que nosotros debemos dar lo mejor, que nosotros debemos hacer un esfuerzo intenso de añadir ciertas cualidades a nuestras vidas. Ahora, es muy interesante porque dice ahí, el apóstol Pedro dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Y esa palabra aquí, añadir, tiene una idea de algo que nosotros vamos a suplir generosamente. Tiene la idea aquí, la palabra es que nosotros vamos a suplir algo a nosotros de una manera abundante, de una manera generosa.
Ahora, la palabra griega aquí, que significa añadir, es una palabra bien interesante. Escuche cómo se pronuncia en español. Se dice epicoregesate. Ahora, en inglés, esa palabra ahí, core, esa es la palabra que nosotros le llamamos chorus o choir. Ahora, esta palabra también añadir está en el modo imperativo, o sea, es un mandato, es algo que Dios nos manda a hacer. Y la idea aquí de esta palabra griega es donde sacamos la palabra coro o coreógrafo o la palabra coreografía. Ahora bien, tenemos que entender que en los tiempos antiguos, en Grecia, esta palabra aquí que el apóstol Pedro utiliza, se designaba a un coro que tenía el Estado. Ahora bien, ese coro tenía un director y se le llamaba al director choregis, y era la idea, ese director tenía la responsabilidad de pagar todo lo necesario para el entrenamiento del coro. Ese director, que era elegido por el Estado, tenía la responsabilidad en sus hombros. Era el encargado de proveer, de suplir, dice, en abundancia, todo lo que el coro necesitaba. En otras palabras, el director era el responsable de añadir, y no solamente de añadir, sino también de mantener, de darle mantenimiento, lo que fuera necesario, de lo que fuera necesario para que ese coro sonara y actuara bien. Y la idea aquí del apóstol Pedro es que nosotros debemos añadir estas cualidades que vamos a hablar de una manera abundante, así como ese director ayudaba a ese coro para que sonara bien, para que actuara bien, para que se vea bien, y proveía, tenía la responsabilidad de proveer todo lo que fuera necesario, todo el empeño. Dice ahí, nosotros también, dice, vosotros mismos, poner ese mismo empeño, ese mismo deseo de proveer, de suplir, de mantener estas cualidades que vamos a hablar, que son parte de nuestra fe. Ahora, tenemos también que aclarar que la fe, como vamos a ver, es lo esencial en la vida. No porque una persona tenga a lo mejor conocimiento o amor o virtud, quiere decir que estamos hablando de una persona que ha conocido a Cristo. No estamos diciendo que las personas que tengan esas cosas en su vida son cristianos, porque hemos ya predicado y hemos enseñado que la salvación viene a través de la fe en Cristo Jesús. Hemos predicado y hemos enseñado que nosotros somos salvos a través de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Ahora bien, Pedro desea aquí que nosotros pongamos todo el esfuerzo, todo el empeño, que nosotros demos todo lo que tengamos para nosotros, así como ese director era responsable, que nosotros añademos a nuestra fe las cosas que Dios quiere que nosotros añadamos. Dice 1 Timoteo 4:7, dice, desecha las fábulas profanas y de vieja, y dice, ejercítate en la piedad. Entonces, al comenzar ahora estudiando estas virtudes o cualidades, o como John MacArthur le llama, una lista de excelencias morales, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en este versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, como hablamos ya, poniendo todo nuestro empeño, añadid en abundancia, dice, a vuestra fe, virtud. Ahora bien, es bueno comenzar con esa palabra fe y aclarar lo que la palabra de Dios nos dice aquí a nosotros, porque el apóstol Pablo comienza aquí con la fe. Ahora la pregunta es, creo que todos sabemos la respuesta aquí, ¿por qué el apóstol Pablo comienza con la palabra fe?
Porque dice, añadid a vuestra fe virtud. Y la idea es que la fe es el aspecto más, escuche bien, es el aspecto más esencial e importante de un verdadero carácter. Si nosotros vamos a poner esas cualidades de virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, todas esas virtudes van a tener su enfoque y van a comenzar en el verdadero fundamento, que es la ¿qué? Que es la fe. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es que es imposible agradar a Dios. Dice, sin fe es imposible, no se puede agradar a Dios. Mire cómo dice en Génesis 15:6, dice, Abraham dice que creyó ¿a quién? A Dios por fe. Y dice, y le fue contado por justicia. Primera de Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo hombre. Dice John MacArthur, la fe nos une a Cristo en una unión espiritual. La fe es el fundamento básico para cada una de las virtudes o de las excelencias morales o de las cualidades que nosotros vamos a estar estudiando en estos próximos domingos. Por eso es que el apóstol Pedro comienza hablando de la fe, de lo preciosa y lo grande que es la fe. Por eso Pedro comienza hablando introduce esta epístola aquí hablando de las promesas y lo grande y las preciosas que son esas promesas. Entonces la pregunta es, ¿tenemos cada uno de nosotros este tipo de fe que estamos hablando aquí? No estamos hablando de ese tipo de fe que tiene cada uno de nosotros aquí, que esta silla nos va a mantener por unos 10, 15 minutos. No es la fe donde nosotros estamos hablando que al nosotros salir de la iglesia o al nosotros acostarnos en la noche, que nadie nos va a robar el carro. No es esa fe que estamos hablando. No es la fe de cuando nosotros nos montamos, ¿verdad?, en un carro o en un avión y que nosotros tenemos la fe de que nosotros vamos a llegar al destino donde nosotros queremos ir. No es esa fe que estamos hablando. La fe que el apóstol Pedro habla aquí es la fe en cuanto nosotros decidimos y cuando nosotros entendimos donde Dios nos abrió nuestros ojos y nosotros nos entregamos a Cristo. Donde nosotros entendimos que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Y es esa fe que dice aquí, que habla el apóstol Pedro, que está a través de toda la Escritura de Dios. Donde dice aquí que sin esa fe es imposible agradar a Dios. Entonces, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pedro comienza con la fe. Dice, pongamos toda diligencia, añadir a nuestra fe, esa fe que ya nos ha sido dada, estas virtudes para nosotros ser personas fructíferas en nuestro diario vivir aquí en esta tierra. Es como si nosotros tomáramos una foto en un marco, ¿verdad? Sin el marco, ¿qué le va a pasar a la foto? Se va a caer, ¿verdad? No va a poder sostenerse. Al menos que usted agarre, ¿verdad?, un clavo o un tape y comience a darle ahí o a pegarla. Sin el marco, la foto no se va a sostener. Esa es la idea de la fe. La fe es como ese marco que rodea todas estas cualidades. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, teniendo esto claro, mire cómo dice aquí entonces el apóstol Pedro. Dice, añadid a nuestra fe
¿qué cosa? Dice virtud. Dice a la fe, virtud. Y el apóstol Pablo, cuando habla aquí de esta palabra virtud, se refiere a una excelencia moral. Ahora bien, vamos a ir un poco más profundo, porque dice que esta palabra virtud se menciona solo 4 veces en el Nuevo Testamento. Y 3 de ellas se mencionan aquí a través del apóstol Pedro. Se dice de esta palabra virtud, escuche bien, se dice de esa palabra virtud que en el griego clásico tenía la idea de la habilidad, de una habilidad dada por Dios para realizar actos heroicos. Dice, inclusive esta palabra llegó a significar aquella calidad de vida moral, dice que sobresaltaba a una persona de toda la multitud. Ese era el significado de esa palabra virtud. Una persona que exhibía una excelencia moral tan grande que sobresaltaba por toda la multitud. Pero dice aquí que esta palabra que el apóstol Pedro utiliza, virtud, tiene la idea de una energía moral. Es como un poder, aquel poder que produce obras de excelencias. Entonces, si esta es la palabra que utiliza aquí el apóstol, pero dice, vosotros con todo empeño, con toda diligencia, con todo lo que tengamos, dice, añadir de forma abundante, dice, a nuestra fe que ya nos ha sido dada a través de Cristo Jesús, por la misericordia y gracia de Dios, dice, añadir a vuestra fe virtud. Dice que añadamos esas cosas que producen obras de excelencia. Dice Filipenses 4:8, dice, escuche, por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, dice, todo lo que es de buen nombre, dice, si hay virtud alguna, dice, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Ahora bien, ¿no son estas cosas obras de excelencia? Cualidades excelentes, morales. Dice, verdadero, honesto, justo, puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Cuando era joven, crecí, no solamente escuchando este versículo, pero también alguien le puso una música a este versículo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Dice, si hay virtud alguna. Dice, obras de excelencia. Dice John MacArthur, no hay atajos o desvíos más cortos que podamos tener o que podamos tomar cuando hablamos de tener un carácter como el de Cristo. Dice, no es fácil. Dice, requiere diligencia, trabajo y disciplina. Añadid a vuestra fe virtud. ¿Verdad? Hablamos de una excelencia moral, pero la palabra va inclusive aún más. Esa energía moral, ese poder que produce obras de excelencias. ¿Y quién es aquel que produce obras de excelencias en nuestra vida? Sí, exactamente. Cristo a través del Espíritu que nos ha dado. Recuerde que la vida cristiana es imposible. Inclusive no se puede vivir aparte de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios.
Imposible. No se puede sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios morando en nosotros y guiándonos a toda verdad. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice ahí, somos transformados como, dice, de gloria en gloria. ¿Usted cree que es simplemente, wow, me convertí, el Señor me salvó a través de su fe redentora, wow, y al día siguiente ya está fluyendo la virtud, la paciencia, la piedad del conocimiento? Wow, ojalá que fuera así. ¿Ah? ¿Usted se imagina que yo pusiera ahí al hermano Tino o a Noel o ahí en la puerta con una pastillita y que usted al venir ahí en la puerta, el hermano Noel le dé una pastilla y le diga, esta pastilla va a ayudar su fe y le va a hacer olvidar todos sus problemas para que se concentre en la adoración de hoy? Esa pastilla va a ayudar a usted a ver el rostro de Jonathan como un ángel, ¿verdad? Adorando a Dios. Wow, ojalá que fuera así, ¿verdad que sí? Ojalá que nosotros nada más tuviéramos, ¿verdad? 2 versículos en la Biblia que nos ayude a ser salvos y otro versículo que nos diga ya de ahí en adelante todo va a estar perfecto. Wow, ojalá que fuera así. Pero no es eso lo que nos dice la palabra de Dios. Sino que Dios quiere que nosotros con todo empeño, nosotros añadamos a nuestra fe virtud y otras cualidades que Dios nos va a enseñar a nosotros para que nosotros cada día la pongamos en práctica. Dice Santiago 2:17, hablando de la fe, dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. No estamos diciendo que no enseñamos que las obras nos van a salvar. Somos salvos, ya lo hemos dicho claramente, por la fe en Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que nosotros, a través de esa fe, vamos a hacer obras, vamos a producir frutos de arrepentimiento que van no solamente a agradar a Dios, a adorar a Dios, pero que van a hacer que nosotros hagamos a Dios atractivo a otras personas. Que por nuestro diario vivir, de la manera que nosotros nos conducimos, nosotros glorifiquemos a Dios. Y como dice en los evangelios, que otros también glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y terminamos en esta mañana con algo bien profundo que dijo Elizabeth Elliot. Dice, el día de hoy es mío. El de mañana no es asunto mío. Si me apresuro ansiosamente en la neblina del futuro, entonces voy a nublar mis ojos espirituales y así no podré ver claramente lo que se requiere de mí ahora. Que vivamos, dígame. Claro que sí. Dijo Elizabeth Elliot, el día de hoy es mío. El de mañana no es asunto mío. Si me apresuro ansiosamente en la neblina del futuro, dice ella, entonces voy a nublar mis ojos espirituales y así no podré ver claramente lo que se requiere de mí ahora. ¿Y qué Dios quiere para nosotros ahora? Que nosotros crezcamos espiritualmente. Que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios en tiempos difíciles y que cuando vengan esos tiempos difíciles, cuando nosotros añadamos a nuestra fe esas cualidades, como la que vimos en el día de hoy, la virtud, donde nosotros tenemos ese poder que Dios nos da a través de su Espíritu para nosotros agradarle a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Vamos a ser perfectos? No. ¿Vamos a fallar? Sí. Pero por eso podemos aferrarnos a este libro que nunca cambia, un Dios que es bueno, un Dios que es amoroso, un Dios que es perfecto y un Dios que quiere que nosotros crezcamos
y que seamos fructíferos, que abundemos en traer frutos que le glorifiquen a Él. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por el tiempo en tu palabra. Gracias por la oportunidad, Señor, de estudiar estas cualidades, Señor, a medida que nosotros estudiamos este libro de Segunda de Pedro. Gracias por los hermanos aquí presentes, Señor, por los que no están con nosotros. Cuida de ellos, Señor. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo en tu palabra, en adoración a ti, Señor. Bendice también ahora los alimentos que vamos a comer, Señor, en este tiempo de comunión que podemos tener los unos con los otros, Señor. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.